comenzar. Bien, lo primero que quiero comentar es que estar refiriendo con la experiencia y con el proceso que ha llevado el grupo OCAN, que es un grupo de investigación y creación que venimos trabajando institucionalizado desde hace aproximadamente 5 años, y a partir de un encuentro que venimos trabajando también en una segunda versión, un encuentro donde trabajamos el performance en las viene entendiéndose como arte relacional. Entonces, mientras voy leyendo. Primero es necesario morir para nacer en el ritual o en el performance. Debe morir el cuerpo, el tiempo, el espacio, el objeto, el pasado, el pensamiento, el prejuicio, el esquema, el miedo, la conciencia, para que entonces resucite un cuerpo liberado, un tiempo como instante eterno, un espacio significativo, un objeto metafórico y sagrado, un presente, un pensamiento en el que lo absurdo es lo lógico, una apertura a todo sentido y a todos los sentidos, un no esquema, un atrevimiento, riesgo, salto al vacío, los misterios del subconsciente, el universo de la no conciencia abrazando a la conciencia, conformando ambas una conciencia superior. Debe morir también la identidad, el nombre, el rol, el individuo codificado, para que nazca un ser esencial y colectivo, propio y ajeno. Es esencial entonces, tanto en el ritual como en el performance, dejarse caer con los ojos cerrados. Venimos trabajando desde hace ya un tiempo la relación del performance con el ritual, a partir de esa experiencia que se crea en el contexto del performance como una noción de cruces de disciplinas y de diálogo en espacios urbanos y en diálogo con las personas que los habitan. Por eso un poco los textos que he venido trabajando tienen que ver con ese enlace entre la noción ritual y la noción de performance. Como en el ritual, el performance parte de un espacio tangible para desde él crear sentidos, por lo que se trata de una realidad que muere y renace diversificándose en nuevas realidades. Muerte que es nacimiento, nacimiento de un espacio ritual. La noción de muerte la venimos trabajando a partir del principio ritual, mítico, pero también a partir del principio corporal, donde hay unos esquemas que mueren para dar nacimiento a unos esquemas que no son impuestos, que no son traídos y que no son superpuestos necesariamente, sino que es un renacer de sentidos que están ocultos en el espacio corporal y en el espacio urbano y en el espacio contextual. Esto es parte de una acción que hicimos que tiene que ver con esta noción ritual de reconocerse a partir de reconocer al otro y de reconocer a partir del reconocimiento de los espacios. Es una acción que venimos realizando desde hace un tiempo y que parte de la acción que realiza Joseph Beuys cuando lava los pies del público, y lo estamos retomando desde una idea de expansión en un espacio urbano mucho más abierto. Esta fue la primera vez que se hizo la acción. La acción consiste en lavar pies y manos, pero también en recoger huellas. Estamos pensando en construir una cartografía de quienes habitan los espacios, pensando que los mapas generalmente aluden al espacio en sí, pero los mapas no muestran las vivencias y las huellas de quienes habitan ese espacio. Y partimos un poco de la teoría de que lo que determina un espacio no es su configuración a nivel de mapa, sino que lo que determina un espacio son las experiencias de quienes los habitan. Lo hemos realizado en varios sitios y la idea es crear un mapa de cada uno de esos territorios a partir de las huellas que vamos recogiendo, que se recogen en el cuerpo y que se recogen en el material que va a ir a construir esa cartografía. Acá van pasando algunos textos que tienen que ver con la misma relación cuerpo y espacio. Las relaciones entre el performance y el ritual se encuentran en varias nociones, tales como la importancia de determinar un espacio y establecer marcas en él, la duración del acto, la utilización de mediaciones como canales por los que atraviesa un hecho no palpable, pero sobre todo el que haya una afectación en el ser,
una transformación de la experiencia, rompimiento de los sistemas cotidianos de comunicación, creación de otros, cambio de sentido, alteración de estados, ruptura y creación de realidades, apertura de una dimensión en otra, desdoblamiento del sujeto, diálogo con el objeto, comunión totémica, acto de fe, memoria, participación. Riesgo, sacrificio, entrega, curación, autocuración. Todo acto creativo es curativo, incluso primordialmente autocurativo, de la misma manera que toda curación acude a la creación. Esto es trasladable al arte como ese espacio de lo posible, donde el universo es detenido, llevado de vuelta al caos originario y vuelto a crear. Se trata de nuestro espacio propio y colectivo. Espacio sagrado y profano, catarsis que libera y cura, donde nos destruimos para construirnos, psicoterapia, confesionario, conjuro de salvación. Pero bien se sabe que la curación en el ritual no es una reparación. En el ritual no se repara, se vuelve al comienzo de la existencia. Antes de que existiera la enfermedad, se debe volver a la muerte. El ritual se entiende como una acción en la que espacio, momento y duración se convierten en categorías esenciales y no en elementos gratuitos. Pero el elemento primordial que determina el rito como acción es la búsqueda de un cambio de estado, un desdoblamiento del ser. Como en el ritual, el performance parte de un espacio tangible para desde él crear sentidos, por lo que se trata de una realidad que muere y renace, diversificándose en nuevas realidades, muerte que es nacimiento. Como en el ritual, el territorio propio del performance. Quiero que escuchen esta última parte. No puedo poner bien. Jalarlo a la mitad. Sí, yo creo que jalarlo a la mitad, un poquito más acá, para que escuchemos lo que dice el Señor. No. Se devuelve. Veamos. El nacimiento. Lo que hemos intentado hacer, lo que hemos hecho, es buscar en esta relación con el ritual unas relaciones entre lo que es el ritual y el performance, y lo hemos basado en las nociones básicas que determinan el ritual. Una de esas nociones es el nacimiento, y en el ritual, gracias, como en el performance, hay un momento prácticamente de violencia, de rompimiento de esquemas, y el nacimiento lo vamos a entender, esto suena un poco raro, como un acto de violencia también. Siempre hay algo de violencia en el performance. Esta violencia está dada fundamentalmente por una irrupción de lo privado en lo público, una agresión a los sentidos. No importa si la acción está motivada por un sentido pacífico o de reconciliación. La vía para llegar allí es a través de violentar procesos relacionales de comunicación. Se asiste a la revelación de un sujeto, a una presencialidad corporal y psicológica que atraviesa la pared que pondría a salvo al espectador, sacudiéndolo y obligándolo a observar algo que no ha sido consensuado. Es siempre una fuerte experiencia enfrentarse a un cuerpo vivo que altera las estructuras y normatizaciones sociales y cotidianas. El espectador se siente expuesto a un peligro que no se experimenta frente a un objeto inanimado. Hay una cierta amenaza dada por la incertidumbre de lo que pueda suceder. Una vivencia propia se desnuda en público y este responde con una cierta extrañeza.
una contradictoria emoción que vincula la atracción y el rechazo, la otredad que nos atrae, pues algo nuestro descubrimos en ella. La curiosidad está en duelo con la protección del espacio individual. Uno siente un poco que cuando hay una acción en espacio público hay una extrañeza por parte de los espectadores, pero una extrañeza que al mismo tiempo implica una cierta atracción. Eso me ha llamado mucho la atención, porque es una extrañeza que nada que ver. Pero hay un momento, vamos a estar ahorita, una noción donde se crea una otra dimensión dentro de la dimensión cotidiana, y es una otra dimensión que, si bien no es la dimensión cotidiana, no deja de ser verdadera, es muy real, es verdadera. Cuando uno se sumerge y hace inmersión en la acción, está develando una interioridad que es real y que es verdadera. No es la imitación de una otra dimensión, no es la imitación de unas determinadas sensaciones, es una vivencia real, y cuando el espectador siente eso, la extrañeza se convierte en una especie de identificación, aunque sea desde lo lejos. Pensamos que a veces el espectador puede estar pensando: no tengo por qué soportar esto, pero quisiera saber qué va a suceder y quisiera saber en qué termina. En cierta forma, encuentro un paralelo entre esta relación y la que se da en los espectáculos callejeros. Situaciones que podrían verse como performance, aunque está claro que no están pensadas como tal. Este desnudarse, arrancándose la piel, armadura, ropaje, identidad que nos protege cada día ante los otros, es un nacer. De ahí la relación entre el nacimiento y el nacimiento del performance. Lo tenemos en cuenta en el sentido en que cuando uno hace performance se da cuenta que hay realidades que nacen, realidades contextuales del espacio que uno habita y realidades interiores de uno mismo, que nacen en ese momento, incluso que uno descubre en ese momento a partir de la experiencia con uno mismo. ¿Existe acaso un momento más íntimo, más propio que el nacer? Nacimiento biológico, nacimiento de facetas, nacimiento de rostros, de temores, de recuerdos. Se presenta entonces una doble percepción de este nacimiento. El espectador siente que ver la acción del otro es como participar en un voyeurismo compartido. Hay una noción donde el espectador mira el performance casi como si estuviera viendo algo que tiene unas paredes invisibles y él está mirando a través del ojo de una cerradura. Pero es un voyeurismo compartido, aceptado, legal, en el que el otro no es víctima de agresión, sino que la agresión se camufla y penetra todos los cuerpos, aunque no sea captada. El espectador siente que ese sujeto está naciendo en su acción, sea representativa o no. Nace ante el espectador un ser visceral o simbólico, otro que se presenta como espejo. Para quien asume la acción, se vive un nacimiento, no solo de su propio ser, en un desdoblamiento, en un descubrimiento de vivencias internas y emociones ocultas o desconocidas, sino que ante sus ojos nace también Hay dos nociones más que hemos estado abordando en relación al performance y en relación al performance con otros cuerpos. Una es descubrir y descubrirse, y otra es la noción del yo colectivo. En cuanto al descubrir y al descubrirse, entrar en contacto con una realidad por primera vez hace que ésta comience a existir en el instante en que entre en nuestro campo sensorial. Antes era la nada. El tacto, el olfato, el oído y la vista dan vida a lo que nos rodea. Descubriendo estas sensaciones conocemos nuestros sentidos. El descubrimiento es mutuo, lo externo y lo interno, un rompimiento de los sistemas tradicionales de comunicación. Es desde este punto que los actuantes asumen el nacimiento y la relación con el espacio, de manera que cuando mis dedos rozan otro cuerpo, no solo estoy acariciando otra superficie, sino que entiendo mi estructura. El individuo se construye en referencia al otro como imagen de sí, espejo, alteridad. El hombre, dice Marx, comienza por reflejarse en otro hombre como en un espejo. En ese sentido, lo que hemos venido trabajando es que cuando hacemos una interacción con el espacio público, con las personas que lo habitan, estamos en una interacción finalmente con nosotros mismos. Como Jesús, cuando le estaban lavando los pies, la María Magdalena con ese perfume tan caro, que valía muchos millones. ¿Y alguien alguna vez le había lavado los pies? No, nadie, hasta ahora. Este señor, cuando le lavamos los pies, le preguntamos cómo se sentía cuando le lavábamos los pies,
Y él, como ven acá, él dice que se sentía como Jesús. Después conversó un rato más con nosotros y nos comentó que la única persona que alguna vez le había lavado los pies a él había sido su esposa, antes de ella morir, y que en ese momento en que ella murió, él había perdido todo, que él no siempre había sido indigente, y que el hecho de que lo volvieran a lavar los pies le había vuelto la memoria de quién era él antes. El yo colectivo. El performance entonces es tan interno como externo, tan íntimo como público. Primero porque lo rige el cuerpo, que es la realidad que en sí da existencia a estas ambivalencias. Esto ahí en el texto lo ven, fue una acción que hicimos en este día del descubrir el descubrirnos y el yo colectivo. Es una acción que se hizo como lanzamiento de la primera versión de nuestro encuentro. Vino derivada de una acción que hace Dennis Oppenheim con su hijo con el dibujo en la espalda, y una acción que retomó un colectivo cubano de nombre Enema. Nosotros lo que hicimos fue hacerla más grupal, que es lo que estamos trabajando, y en espacios urbanos. El colectivo grande se dividió en algunos subgrupos, y lo que hizo cada subgrupo fue escoger un sitio de la ciudad y pensar un dibujo para ese sitio de la ciudad y una forma de intervención. El dibujo solamente lo sabía una de las personas del subgrupo que estaba en el espacio de la ciudad. Hicimos un recorrido lineal, pensando el dibujo también como un recorrido del cuerpo, como ven, esta linealidad se mantuvo en todo el recorrido. Y lo que se transmite es una sensación y no un dibujo. Cada uno lo que siente en la espalda lo transmite en la espalda del otro, hasta que se crea como una especie de teléfono roto de la imagen. Y ese fue el recorrido que hicimos en varios espacios de la ciudad. El cuerpo es ambivalente por esencia y en su naturaleza biológica, psíquica y metafórica. El cuerpo es la unión de dualidades, muerte, vida, femenino, masculino, materia, espíritu, y está constituido por varias dimensiones matéricas, simbólicas, culturales, políticas, religiosas, etc. El cuerpo es varios cuerpos, sin dejar de ser uno. Pero además este cuerpo se presenta como único y común, como presentación de sí mismo y como imagen universal, metáfora viva y mago mundi. Aquí el cuerpo cumple con el concepto que define el pensamiento místico, según el cual en una gota de agua está contenido todo el universo. Cuando nosotros decimos de romper la noción de identidad cuando uno entra a hacer un performance, no estamos hablando solamente del nombre, sino que uno, si bien está iniciándose desde sí mismo, al mismo tiempo el cuerpo de uno en ese momento se vuelve un cuerpo colectivo. Ese cuerpo en ese momento está siendo la metáfora de un cuerpo imago mundi, está hablando de todo un cuerpo como universo. Tiempo el cuerpo fue negado, cubierto por el pudor y las buenas costumbres. A partir de las revoluciones sociales se planteó una apertura del cuerpo. El cuerpo comenzó a mostrarse sin tapujos. Desde hace unos años el cuerpo se ha reivindicado, pero no se ha puesto en un pedestal del cuerpo como realidad singular, sino un ideal del cuerpo, o más bien de cómo debería ser el cuerpo. Aquí hago un paréntesis. Lo que venimos trabajando nosotros es una preocupación que tenemos, y es que con la influencia de la publicidad también, con la influencia del mercado, el reconocimiento del cuerpo no es el reconocimiento del cuerpo como valor auténtico, como valor individual, sino que lo que se ha reconocido, lo que se ha puesto en un pedestal, es un cuerpo único. Hay un ideal de cuerpo, un canon de cuerpo, y en nuestras indagaciones nos hemos dado cuenta que las personas han llegado a una idea incluso de un no cuerpo. Eso es un concepto que nos llama mucho la atención. No estamos en la era del cuerpo, estamos en la era de un no cuerpo, curiosamente. Diría uno que es absurdo porque uno ve muchos cuerpos y cada vez ve más cuerpos, y cada vez más cuerpos semidesnudos o desnudos, pero no ve muchos cuerpos semidesnudos o desnudos. Uno ve un cuerpo, un tipo de cuerpo, ¿sí?
que es el cuerpo que a la publicidad del mercado les interesa, es el cuerpo ideal, es un canon de belleza lo que uno ve. Lo que hemos encontrado en las personas, en la población en su generalidad, es que al no sentir que yo tengo ese cuerpo que es el cuerpo ideado, el cuerpo esperado, el cuerpo que la sociedad necesita como ideal y como ilusión, no tengo cuerpo. No tengo derecho a mostrarlo, ni siquiera es que tenga un cuerpo diferente, es que no tengo cuerpo. Y si a eso le sumamos toda la cuestión a nivel de velocidad de vida, a nivel de que en nuestra sociedad actual, el problema no es el ser en su integralidad, sino lo que ese ser produce, lo que ese ser ofrece a la sociedad a nivel económico, a nivel de compromiso, etcétera, etcétera. Prácticamente no hay un tiempo para ocuparse para reconocer el cuerpo propio. Un poco lo que estamos interesados en hacer es reconocer ya no el cuerpo solamente del artista, sino reconocer los otros cuerpos. En un sentido que voy a resumir porque el texto está un poco largo, y es que en una época determinada, a partir de los años 60 o 70, el performance empezó a ser la manera y el happening de revalidar el cuerpo, pero también era un cuerpo único, era el cuerpo del artista, era el cuerpo de Marina Abramovic, era el cuerpo de Vito Acconci, eran determinados cuerpos, solamente el artista era el indicado para mostrar su cuerpo. Eso nos da una idea un poco del artista en un sentido casi como de noción circense, ¿sí? O noción de protagonismo del cuerpo del artista. Lo que estamos intentando, y digo intentando porque no es que sea una cuestión fácil, es validar los cuerpos, todos los cuerpos que habitan la sociedad. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que la relación que se tiene con el cuerpo es una relación sobre todo a partir del dolor. En las indagaciones, en las preguntas que hacemos a las personas, nos damos cuenta que hay conciencia del cuerpo cuando hay dolor. Me acuerdo que tengo cabeza cuando me duele. Me acuerdo que tengo estómago cuando ya el hambre es demasiado, comí demasiado. Casi todos los sitios, aunque eso está empezando a cambiar, pero no del todo, en las empresas, en las universidades, que se ocupan del cuerpo, se ocupan de remedios hacia el cuerpo. No se ocupan del cuerpo como un problema de cuidado, sino que son sitios que se ocupan del cuerpo cuando el cuerpo está lastimado, ¿sí? Entonces la relación que tienen las personas con su cuerpo es una relación, curiosamente, a partir de la insatisfacción. Cuando nosotros hacemos estas acciones en público y dialogamos con las personas, hay una especie de agradecimiento que las personas sienten. Hay primero, a partir de ese obstáculo, hay primero una noción casi de distanciamiento y de temor. Déjeme lavarle sus manos, eso implica un contacto corporal. Déjeme lavarle sus pies, déjeme marcar su silueta en el piso. Déjeme recoger su huella, ¿sí? Estoy validando la presencia de tu cuerpo y la existencia de tu cuerpo, pero es que nunca nadie la había validado antes, y eso implica una sospecha. ¿Por qué van a validar ahora mi cuerpo estos individuos que yo no conozco y quieren validar mi cuerpo? ¿A partir de qué? ¿Qué están buscando con esto? Generalmente la relación con el cuerpo actualmente se ha dado como una relación de consumo y ganancia, una relación prácticamente mercantil. Nadie toca el cuerpo de alguien porque sí, nadie busca la imagen de otro cuerpo porque sí, el cuerpo se vende, el cuerpo se consume. Ahí quiero leer una parte que tiene que ver con eso. En los actos criminales, la destrucción de otros seres, el descuartizamiento, la violación, se evidencia una insensibilidad hacia lo corporal, resultado de una falta de reconocimiento del cuerpo ajeno, una idea del no cuerpo que hace ausente la capacidad de empatía, sentir lo que siente y sentir lo que siente el otro. Nosotros lo intentamos primero desde nuestro propio colectivo, para después llevarlo a una población más amplia. Cuerpos mutilados, quemados, golpeados, atados, que suprimen el cuerpo. El cuerpo es la disciplina. Existen todos los que posteriormente son clasificados. La imagen, el olor, la cualidad de las expresiones simbólicas. El complejo cultural e intelectual deriva en disciplinas posteriormente separadas, pero cuya naturaleza primaria se da en la unificación del rito. Una dimensión que conecta las dimensiones espaciales y corporales y rituales es la espacialidad. El espacio es determinante en la experiencia corporal y su relación con lo ritual más en una propuesta en el método. Este es un tipo de trabajo que hacemos, esa idea de mapa, donde mira el espacio y determina ese mapa. Ya en la producción, ya en el consumo, ya en el ocio o en el espectáculo o en la publicidad, etc., el cuerpo se ha convertido en un objeto que se trata, se manipula, se explota. Esto es una cita que hace Humberto Eco en su libro de la historia de la belleza, a cargo de Humberto Eco. En esta frase queda expuesto un problema evidente y presente en el entorno actual,
Se trata de una suplantación del cuerpo por una noción de mercancía, producto manipulable, construible, transformable, en pos de una imagen ideal única y canónica, delimitada por los parámetros de un mercado que promete hacer posible lo imposible, demostrando su superioridad ante la naturaleza misma. Es claro que la construcción de un canon corporal y la transformación del cuerpo propio en pos de limitación de este canon es una tendencia surgida en el hombre desde el momento en que conforma colectivos. Es una tendencia totalmente tribal. El canon corporal, la idea de un cuerpo canónico, es un problema puramente tribal. El conflicto empieza cuando las tribus ya no son las tribus separadas y ya no son las tribus enlazadas a nociones de memoria propia, primigenia, y entonces, finalmente, ámalo. Gracias. La creación se impone entonces como la manera de marcar la diferencia, de revalorar las particularidades y de cuestionar los cánones y las estructuras dominantes sociales y económicas. Si bien la creación como noción esencial primigenia se puede entender como la necesidad humana de emular a un Dios, la posibilidad de sentir algo divino en la naturaleza mundana, la esperanza de poseer algún don capaz de restaurar el universo, dicha noción, la creación, se puede asumir en nuestros tiempos como la opción de replantear aquellas realidades con las que no nos sentimos conformes. Reformular estructuras de manera que la creación deviene método de rebelión y de legitimación de las miradas individuales y colectivas ante lo hegemónico. La creación es hacer presencia la existencia de un cuerpo individual que se enuncia desde su pensamiento en un vínculo hacia el mundo y defendiendo su derecho al planteamiento propio y ajeno, a la transformación de realidades. La creación es una batalla entre el ser y el espacio, es un instinto ritual de renovación de la existencia, la búsqueda de un sitio del universo. Y ahí es donde, en un paréntesis, relacionamos lo ritual con lo político. Parecería que no es posible relacionarlos, pero sí. Y ahí relacionamos el performance con lo político y el arte como acto político. ¿Por qué lo ritual en relación a lo político? Porque de hecho lo que hemos encontrado es que lo político se da en primera instancia por una relación de tensión entre cuerpo y espacio. Ya ahí surge el tema de lo político. Unos cuerpos que requieren el dominio de un espacio y que para ese dominio del espacio entran en conflicto con otros cuerpos específicos individuales. Es un problema corporal territorial. Y en ese sentido, cuando hacemos indagaciones de los desplazamientos urbanos, encontramos que hay comunidades que sus nociones rituales y míticas las convierten en política, porque es la única manera de defenderse y salvaguardar su memoria. Entonces el ritual se convierte en política. Pero además la idea también es tomar el arte como una estructura y como una herramienta política. El arte como enunciación política de ciertas instancias o individuos que irrumpen precisamente en las políticas impuestas de manera paradigmática, así como en las mismas estructuras de institución arte, estremeciendo los esquemas hegemónicos e incluso las imposiciones desde la cultura. Pero sobre todo el arte como posición política establecida desde un criterio que un sujeto construye frente a determinada realidad, criterio que se enuncia de forma pública, poniéndose en escena y en tensión frente a otros criterios. Y finalmente, teniendo en cuenta que el arte como acto creativo necesariamente irrumpe en una realidad establecida, promoviendo su transformación, resignificación, reconstrucción, deconstrucción, entre otras opciones, lo cual deriva en el arte como oposición a esa política que impone un ordenamiento o gobierno de la actividad humana, dado que lo político existe en relación a un discurso desde sí, pero también en el hecho de que éste se enfrenta a una política macro en la que se circunscribe. Voy a poner un video. En el caso mío, yo soy cubano. En el caso de Cuba, fue imprescindible la relación performance y política. Primero porque la política, y por eso la relación con el performance y con el ritual, la política es una noción que es, digamos, un interés que establece ritualidades para establecer unos convenios y establecer una especie de estetización donde hay una fascinación de la población y requiere rituales para afianzar esa estetización. En el caso de Cuba, la política en Cuba no se maneja por poderes económicos porque no hay economía que pueda solventar una carrera política. La política en Cuba se maneja a partir de creación de imaginarios, mitos y ritualidades.
y es una creación a partir de una visualidad también. La política es performativa, ¿sí? Poner la mano así, poner la mano así, poner la mano así, la actitud corporal, toda la performatividad que se crea alrededor del ámbito político en Cuba se afianza mucho más. Y en la herramienta política, como no hay una herramienta económica propia de los políticos, fue la herramienta del arte y la cultura. Tomar a los artistas de la cultura para crear campaña política a partir de la imagen artística y la imagen cultural. A partir de los años 80 empieza a haber un descontento y un rompimiento con esa misma idea. Y lo que hacen los artistas es aprovechar esa posición que se le otorgó de la popularidad del arte y de la cultura, aprovechar la misma estética de la política para subvertirla y para contradecirla. Acá hay un video de un colectivo Ese colectivo llevó por nombre Artecay. Ese colectivo se conformó en la década de los 80, se fortaleció a mediados de los 80. Y voy a mostrar un pequeño video, tan pequeño que dura aproximadamente 1 minuto. De un performance, una intervención que hace Artecay. Amélia, nega da costa da mina, domina o relâmpago, é trovão. Estado de Minas, é no Maranhão. Nega da costa da mina, domina o relâmpago, é trovão. Igual que una discusión, había una discusión sobre un tema muy importante entre los artes plásticos cubanos, el concepto de arte. Nosotros llevamos carteles en el cuerpo que decían, ¿no? Nosotros, el grupo Artecay, experimento, no queremos intoxicarnos. Era un poco como que aquello todo era mierda, como que aquello todo estaba tan infectado de problemas y de descarados y etcétera, que nosotros no queríamos intoxicarnos con aquello, pero que estábamos presentes para dar nuestra opinión, pero sin intoxicarnos. Y la opinión la dimos, o sea, todo el tiempo estuvimos con las máscaras sin quitarnos, para dar y nuestra sin molestar ni nada de eso. Inclusive nosotros cuando entramos con los carteles lo hicimos en el momento en que ya habían terminado todos los que iban a... Esto sucede en la UNED, Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba. Es en medio de un evento precisamente de esas relaciones cultura-política, muy controlado políticamente. Y Artecay primero entra con unas máscaras antigases con la idea de que no nos vamos a contaminar, no nos vamos a dejar contaminar. Ellos hablaban de que el discurso del arte y la cultura debe manejarse por otras vías, ¿sí? Un poco lo que estamos mostrando con el grupo, no de convencimiento del otro, no de dominación del otro, sino de revelación del otro. Este fue un colectivo que prácticamente se diluyó. Entre otras cosas porque fue comprado. Entonces quiero terminar con unas frases que prácticamente van a ir como resumiendo un poco la noción que hemos venido indagando y que nos determina digamos que unas actitudes, unas posturas fundamentales en cuanto al tema del performance y de la intervención pública. Y lo voy a relacionar con lo que les voy a mostrar con respecto al encuentro que hemos venido trabajando y que en este momento está en su segunda versión. Son unas frases que son casi que el resultado o conclusión de indagado y experimentado, porque una última cosa que quiero comentar es, en cuanto a la noción de performance, es que es difícil solo hablar de performance. Eso es una cosa inevitable, ¿no? Nosotros no decimos, yo digo que no es imposible hablar de performance,
pero no es posible solo hablar de performance. O sea, el performance hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que experimentarlo. Y después que uno lo vive, lo siente y lo experimenta, uno puede sacar ciertas conclusiones, uno puede intentar hasta cierto punto compartirlas en el discurso verbal. Pero la experiencia queda ahí, nunca es exactamente lo mismo. A partir de esta experiencia hemos intentado cómo sacar estas frases. Partimos primero de diferenciar lo que sería, en cuanto a performance, ver una realidad como performance o producir performance. En la idea del ver como performance, estamos pensando un poco en la teoría de Richard Schechner, cuando él plantea el performance como un método de estudio, como una forma de estudiar la realidad. Y eso me parece bien interesante. Es una mirada hacia la realidad. En ese sentido es un método de estudio post o transdisciplinar y plantea la postura de quien observa. En ese sentido, Richard Schechner diría que yo puedo pararme frente a este computador desde la legalidad o desde la ingeniería o desde la tecnología en sí. Y cualquiera de esas posturas podrían designar al computador, pero lo que me designan es a mí, finalmente. Yo puedo entonces mirar una realidad, algo que ocurre en nuestro ámbito cotidiano, y analizarlo como performance. Yo puedo mirar el ritual que hace un señor que ocupa la esquina y todos esos taxis que pasan por ahí son suyos, son propios, y él determina un ritual y un performance en el cual él establece una relación con los taxistas, lo cual no quiere decir que él desde su conciencia esté haciendo un performance. En ese sentido, para nosotros no todo es un performance, aunque todo podría ser visto como performance, pero son dos cosas diferentes. La porción de performance se refiere entonces al momento en que yo desde mi conciencia construyo el performance como acción, como intención, como enunciación, como necesidad. Voy a intentar volver a abrir el video antes de leer las frases. De pronto abrirlo con otro sistema. ¿Ya? No, vamos a abrirlo con otro sistema entonces. Ya. Esto que vamos a ver son unas imágenes de la primera versión del encuentro. Hice como una reducción. Vamos a abrirlo acá. Hice como una reducción no de videos sino de fotos para un poco sintetizar la información. Cambiar el estar por el ser. Cambiar el estar por el ser se refiere, voy hablando, a diferenciar una postura corporal de una esencia de la postura corporal. Quiere decir que yo puedo estar sentado, acostado, pues aquí hay una acción de nuestro amigo Fernando, en la primera versión del encuentro. Yo puedo estar sentado, acostado, puedo estar parado o puedo estar caminando. Y eso puede no significar nada en mi ser. Nosotros analizamos el performance como una posibilidad donde la noción corporal y la noción de enunciar algo están muy acopladas y muy enlazadas. En ese sentido, cambiar el estar por el ser quiere decir que si yo hago una acción en la que camino hacia atrás durante todo un recorrido urbano, yo no estoy caminando hacia atrás, yo soy alguien que camina hacia atrás, mi ser es caminar hacia atrás. Es una noción en la que la idea de lo efímero se vuelve como una especie de instante eterno. Si yo me desnudo para hacer un performance, yo no soy alguien que antes era vestido y en ese momento en mi estado corporal estoy desnudo, sino que en ese momento yo soy desnudo. Esa es mi naturaleza, siempre fui desnudo prácticamente, ¿sí? Es una manera de determinar que lo que estoy mostrando no es una representación de una acción corporal, sino que esa acción está enlazada a una esencia de un ser. Y en ese sentido lo que hace sentir un poco uno al espectador, y de verdad que se puede lograr, es la posibilidad de que el espectador sienta que antes de existir el espectador y después de no existir el espectador, ese ser que está ahí va a ser él, siempre. O sea, ese ser que está ahí y que hace una acción tan rara, en la cual va convirtiendo su ropa en tiritas y convirtiéndolo en un sendero o en un camino, estuvo ayer, va a estar hoy y va a estar mañana. Esa es un poco la idea de cambiar el estar por el ser. Dejarse caer. Es una noción donde uno intenta perder, y es un intento muy difícil, uno intenta perder los mecanismos de defensa para poder dejarse caer en el performance. Aquí el dejarse caer me interesa, esta es una acción de Gonzalo Carreño. Él hace una acción coque,
donde el desplazamiento que él hace es en esa idea donde el tiempo que él vive interno de su cuerpo es diferente al tiempo que lo rodea. Es un tiempo donde un paso puede durar perfectamente 3 minutos. Cambio de piel. Esta chica hace un vestido con la ropa, con los desechos que se va encontrando en la calle, como una de reciclar sobre su propia piel esos desechos. Ser espacio. Esto es una intervención que hicieron en Transmilenio. Perder el miedo, arrancarse la piel, serie y Mago Mundi. Estar atento del sentido, hay un trabajo que hacemos con respecto a la mirada, en el sentido de que yo estoy acá, pero estoy observando una noción panorámica y hay que estar atento a todo lo que sucede alrededor de uno, sobre todo en este tipo de intervenciones. Certero como la flecha. Hay un blanco al que yo quiero llegar y a la flecha. A la vez que la suelto y la disparo no puedo darle el proceso, ¿cierto? Yo tengo que llegar ahí a donde estoy buscando llegar. Ser cazador y presa. Todo es pregunta, y el performance todo es pregunta. El performance podría verse desde muchas dimensiones diferentes. Me llama la atención porque desde hace un tiempo se está intentando crear una noción única de performance. ¿Qué es performance? Yo no podría responder esa pregunta. Como mismo no podría responder la pregunta ¿qué es pintura? Por eso me llama la atención, porque cuando uno habla de pintura, sabemos que una cosa es la pintura abstracta, otra es la pintura expresionista. Que incluso dentro del expresionismo hay varias vertientes, varias tendencias, y hay varios artistas individuales. Sin embargo, hay sitios en los que se quiere establecer una especie de paradigma del performance. Tiene un abanico tan amplio y eso es lo bonito del performance, donde todo es pregunta, ¿sí? Desde lo más representativo, lo más presentativo, lo más espacial, lo más corporal. Hay muchas opciones, cruces con el happening en algún momento determinado. Ser navaja suiza. Ser navaja suiza es un concepto que me interesa mucho, porque cuando uno aborda directamente espacios, ser navaja suiza es la capacidad y la posibilidad de poder tener una respuesta para cualquier situación que aparezca, porque uno no lo controla todo. Experiencia, descubrimiento, ser niño, ser anciano, continuidad constante. Y por último, unas recomendaciones, como una especie de menú. Son pasos para hacer performance. Es muy sencillo. Primero tiene que quitarse la capa. Está dado en 5 pasos, no es más. Para hacer performance es muy simple. Primero, 1. Tome aire y aguante la respiración. Es necesario hacerlo. Prepárese y aguante la respiración. Número 2. El performance es hacer inmersión, pero es hacer inmersión en una dimensión en la que uno no habita normalmente. En ese sentido, el paralelo de Montessori es el agua. Entonces, número 1, tomar aire. Es simple. Número 2, sumérjase en el agua. Uno se sumerge con los ojos cerrados en el agua, generalmente. No veo, no sé dónde estoy. Pero viene el número 3, abra los ojos. Importante, abra los ojos. Reconozca esa otra vez, pero no puedo respirar porque me ahogo. Es sencillo, es re fácil. Respire bajo el agua. Si usted ya aguantó la respiración, hizo inmersión los ojos y hace performance así. Madre, voy de nuevo. No, eso no es posible. No puede salir. Si usted sale, se acabó el performance. ¿Sí? Viene el número 5. Esa es la más sencilla de todas. Número 1, aguante la respiración. Número 2, sumérjase en el agua. Abra los ojos. Respire. La 5 es muy sencilla. Sea el agua. Es fácil. Es muy sencillo. Sea el agua. Y voy a leer una última cosa. Destruye el cuerpo construido, ese cuerpo lógico, psicológico, filosófico, prisión de los sentidos y del sentido, ese cuerpo finito, esquema del comportamiento, estructura de las proporciones, cuerpo socializado, politizado, culturizado, histórico e histérico, esclavo de la religión,
y la publicidad. Hecho, género, rol, significación, discurso fabricado, fantasma, no cuerpo, cuerpo de la mente, del pensamiento, del conocimiento, de la tradición, cuerpo aprendido, inventado, no creado, cómodo para otros, incómodo para ti, ajeno para todos, supuesto, impuesto, puesto y superpuesto, familiar, maternal, paternal, cuerpo de Freud, de sus traumas, feto hablante, cuerpo comunicante, lenguaje compartido, código consensuado, contrato, cuerpo jurídico regido por leyes, organismo de complejos, ilusiones, necesidades, temores nuestros y de otros, perverso y pervertido, manipulado, marioneta, ese cuerpo que es tu armadura y tu prisión, tan cómodo que nos envejece, cuerpo pose, fotografía de 15, mapa de recorridos, preestablecidos, cotidianos, coordenada inviolable para movimientos rutinarios que declaran una supuesta identidad, un yo camino así, yo hablo así, yo gesticulo así, me siento así, soy así. Cuerpo aburrido, estereotipado, cultura preestablecida, expresión cultural, racial, sueño cultural, sexo cultural. Ese cuerpo al que le perteneces pero no te pertenece. Para empezar, ¿cómo hacerlo? Debes ir en contra de todo lo anteriormente dicho. No juegues su juego, no sigas su sentido, destruye su lógica, no te dejes atrapar. Instrucciones. Evita ser cuidadoso, considerado, mucho menos delicado. No lo disecciones, no seas analítico, explótalo, ponle dinamita. No seas inteligente, sé torpe, sé ingenuo. No es reconstruirlo, es destruirlo, reventarlo sin melancolía, sin nostalgias y sobre todo sin culpabilidad. Véndate los ojos y dispara la quemarropa. Tantas veces y esparce que de canto échalo a los leones, tal como su instinto animal ordene. A las alas, las mordidas, los desgarres. Deja los cielos y que el pavimento con su impacto determine el de un único golpe mortal, drástico. Violéntalo, sodomízalo, búrlate de él y asegúrate de que todos lo hagan. No lo tomes en serio, ponlo en ridículo, o más bien evidencia lo ridículo que siempre fue. Y sobre todo debajo, con grotesco.